Bien chicos, comencemos por acá. Tenemos el nuevo tema de ángulos. Vamos a ver algunos ejercicios para que tengas obviamente una idea para que puedas avanzar la parte de la tarea. Bueno, para esto tenemos el siguiente gráfico, muestra la siguiente figura. Tenemos ángulos en esta parte, nos pide el valor de x, pues, ¿no? Que es esta porción. Bueno, para ello hay que recordar que cuando tenemos una parte, una abertura grande por allá, extensa digamos, que es el valor de 5 por ejemplo, y tenemos una porción dentro de ella que es 3, ¿cómo puedo conseguir la parte que me falta? Efectivamente como una diferencia, pues, ¿no? Donde colocamos a lo que me falta, que es el total, el mayor, que es 5 en este caso, menos 3. 5 menos 3, claro que me da el valor de 2, que completa básicamente el 5. ¿Sí? Es como hay lo que me falta, el total menos lo que yo ya tengo, me da justamente lo que me está faltando. Que sería 5 menos 3 como el valor de 2 en ese ejemplo sencillo. Lo vamos a aplicar acá en el problema número 1, ya que toda esta abertura de acá tiene el valor de 90 grados, es perpendicular. Ya tengo este pequeño angulito que es x y deseo saber o completar cuánto vale esto de acá. Como todo ello vale 90 grados por el cuadrito pintado y ya tengo el valor de x, bueno, puedo completar esta porción, ¿no? ¿De qué manera? Como el ejemplo, el total que es 90 menos el x que yo ya tengo como dato, pues, ¿no? Como parte del dato de la información. Ahora sí, puedo establecer de repente por allá de que lo que se ha armado acá, lo que hemos encontrado es el ángulo de media vuelta. Y ya sabemos que el valor es 180, ¿no? Esto debe sumar, el más L debe sumar el valor de 180 grados por ser media vuelta. Entonces decimos por acá 130 grados más 90 menos x, 90 grados menos x, viene a ser igual al 180 grados, que es el ángulo de media vuelta. Bueno, despejamos básicamente acá 220 menos x igual a 180, y esto ya lo acomodamos como x a la derecha, positivo, y 220 menos 180, bueno, ya como el valor de 40 grados. Y ya podemos establecer la variable x como ese valor, pues, ¿no? 40 grados. A ver, continuamos con el problema número 2. Tenemos el siguiente gráfico, también la parte de ángulos. Podemos notar que la pregunta es hallar alfa más beta. Evidentemente acá tenemos también una secuencia de ángulos de forma consecutiva, a la cual obviamente vamos a aplicar alguna propiedad, pues, ¿no? Para utilizar una relación entre ellos. Bueno, en este caso podemos notar de que los ángulos de forma consecutiva están generando por allá todo el ángulo de una vuelta. Y ya sabemos que el ángulo de una vuelta corresponde a 360 grados sexagesimales. Vamos a aplicar esa propiedad para poder ver la relación entre alfa y beta. Y decimos lo siguiente, pues, ¿no? Acá encontramos 4 veces alfa más alfa, 4 alfa más alfa, me dan el valor de 5 veces alfa. Por acá también beta más 4 veces beta, marcamos como el valor de más 5 veces beta. Vamos sumando y acá tenemos 100 más 60, que también me dan un total de 160 grados por acá. Y decimos que esa suma de toda la vuelta de los ángulos que correspondan, obviamente me deben figurar como el valor de 360 grados. Es decir, acá igualamos simplemente toda esta suma al valor de 360. Bueno, vamos a operar acá, es decir, podemos despejar ese 160 que pasa a la derecha, 360 menos el 160 que va a pasar a restar, me da el valor de 200. Bueno, yo tengo 5 alfa más 5 beta, sin embargo el problema nos pide alfa más beta. En todo caso, por acá podemos simplificar o sacarle quinta a todo, pues, ¿no? Es decir, a la fracción o a la ecuación, perdón, entre 5, para obtener acá entre 5, 5 alfa entre 5, alfa, 5 beta entre 5, a beta, y 200 entre 5, finalmente por allá, para decir que eso de ahí es igual a 40. Por lo tanto, hemos encontrado lo pedido, que era alfa más beta, como el valor de 40 grados en este caso. Problema número 2. A ver, seguimos. En el problema 3 tenemos el siguiente gráfico. Bueno, son rayos también, a forma de modo consecutivo, uno seguido del otro. Y tenemos datos para el problema 3, pues, ¿no? Por ejemplo, menciona, dice de que OB y OC son bisectrices de los ángulos AOC y AOD respectivamente, pues, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, acá mencionamos, OB menciona, y OC son bisectrices, estas dos son bisectrices, ¿de quién? ¿De qué ángulos? Bueno, dice el ángulo por acá AOC y AOD. AOC y AOD respectivamente, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, él es bisectriz de AOC y él será bisectriz de AOD, en ese orden en el cual han figurado, han aparecido. Bueno, acá podemos utilizar el primer dato, pues, ¿no? Dice que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Ah, ya. Este rayo que está por acá, que es el rayo OB, es bisectriz, o sea, particiona este ángulo AOC en dos porciones iguales. Por lo tanto, esta porción de repente la puedo simbolizar hacia arriba, puedo colocar el valor de alfa,
y esta porción hacia abajo, por ser bisectriz, también debería ser el valor de alfa, porque B está a la mitad de A o C, por ser bisectriz, ¿no? Siguiente dato, nos decía por acá que el rayo OC es también bisectriz del ángulo AOD. Bueno, ahora me vi con el rayo OC, él es el rayo OC, que está a la mitad, o sea, biseca, ¿a quién? Al ángulo total, que es AOD. ¿Sí? Significa que lo que hay hacia arriba debe ser lo mismo que hay hacia abajo porque él está en el centro, al medio. Bueno, notamos que arriba, de la bisectriz hacia arriba, tengo el valor de alfa más alfa, de 2 veces alfa hacia arriba. Por lo tanto, por ser una bisectriz, también debería haber 2 veces alfa hacia abajo. ¿Sí? Podemos llegar a esa conclusión por ser bisectriz del ángulo AOD. Ahora, nos dice por acá de que calcular la medida de BOC, bueno, BOC es alfa, vamos a calcular la medida de alfa, ponemos por allá por interrogante a desarrollar, si la medida de AOD es igual a 80. ¿Quién es AOD? AOD es toda mi abertura, todo mi ángulo total. Pero hay que notar que AOD está compuesto de este ángulo que es 2 alfa más este ángulo que es también 2 alfa. Es decir, mi AOD yo lo puedo ver como la suma de 2 alfa más 2 alfa, es decir, 4 veces alfa, que es mi ángulo total, que es AOD, por dato, tiene el valor de 80 grados. Bueno, eso ya me hace pensar de que puedo despejar esta ecuación para simplemente obtener el ángulo alfa. 80 sobre 4 como el valor de 20 y haber conseguido lo que pedía en el problema número 3. A ver, el problema 4 menciona ya es un problema textual. Básicamente vamos a plantear, dice, la diferencia de dos ángulos suplementarios es 48. Ahí ya. Nos ha hablado de un término importante que es la palabrita por allá, suplementarios. Recordemos que si hablamos de dos ángulos, al mencionarme la palabra suplementarios, significa que estos dos ángulos tienen que darme efectivamente una suma importante, en el cual, por propiedad, para ángulos suplementarios, esa suma debe ser 180. No nos menciona en el texto por allá cuáles son los ángulos, nosotros vamos a plantear, supongamos que sean los ángulos alfa y beta suplementarios, ahí está, porque suman 180. Dice por acá de que la diferencia de esos dos ángulos suplementarios es 48. O sea, la diferencia de ellos dos, ahora ya no voy a sumar, voy a restar. La diferencia de esos dos ángulos debe ser el valor de 48 grados. Ahí está. Suman 180 por ser suplementarios y además, por dato, la diferencia es el valor de 48. La pregunta es, ¿cuál es la medida del menor ángulo? ¿Cuál es el menor ángulo? ¿Ah? Si acá me preguntan, ubicar el menor de esos dos ángulos alfa y beta. Bueno, acá, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es el menor y cuál es el mayor? Bueno, sobre todo se puede distinguir el mayor y el menor en una diferencia. Recordemos que si la diferencia es positiva, significa que primero está el mayor, o sea, alfa sería el mayor, y luego estaría el menor. ¿Sí? Si una diferencia me resulta positiva, significa que el orden de esta diferencia está dado por mayor y menor luego. Por lo tanto, puedo identificar que lo que me piden acá es beta, ya que ya nos dimos cuenta que beta es el menor. Ahora, ¿cómo consigo hallar beta? Bueno, puedo establecer de repente un trabajo, un manejo como sistema de ecuaciones, es decir, voy a trabajar ambas ecuaciones operándonos en columnas de repente. Por acá, de repente digo, ya voy a sumar estas dos ecuaciones, por allá bajo la suma, en columnas. ¿Tá? Esto de repente me da a entender de que, bueno, alfa o beta se pueden cancelar, de repente beta lo cancelamos acá, no hay problema. Y decir que alfa más alfa, o sea, 2 veces alfa, viene a ser igual a ¿cuánto? A la suma de ellos dos, que sería el valor de 228. ¿Sí? Pero eso de acá nos da una idea de que si le saco la mitad a 228, eso me va a resultar evidentemente el valor de 114. Pero claro, yo no quiero el valor de alfa, yo quiero el valor de beta porque me han pedido el menor de los ambos. Entonces lo que voy a hacer simplemente es decir, si ya tengo alfa y ya sé que alfa con beta me dan el valor de 180, si alfa vale 114, ¿cuánto debe tomar el valor de beta para que la suma sea 180? Entonces digo, ya 180 menos 14. El total menos lo que yo ya tengo me debe dar lo que me falta. ¿Y eso cuánto es? Bueno, simplemente el valor de 66 grados sexagesimales en este caso para la pregunta número 4. Para el problema 5 es bastante parecido al problema 4. En este caso también nos habla de la diferencia de dos ángulos suplementarios. Bueno, acá planteamos, si ya me aviso que voy a tener dos ángulos suplementarios, escucho el término de suplementarios, puedo ya darme la idea de que ya puedo utilizar una propiedad, ¿sí?, de los ángulos suplementarios, la cual es que la suma de un par de suplementarios siempre es el valor de 180 grados. No me dan los ángulos de igual forma, también le planteo dos ángulos, por ejemplo, alfa y beta. Y nos han dicho de que la diferencia de esos dos ángulos es el valor de
perdón, es el valor de 56, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo resto el primero menos el segundo ángulo, de repente en ese orden, según dato del problema, es igual a 56. ¿Sí? Tenemos la suma 180 y la diferencia 56. La pregunta es, ¿cuál es el menor de ellos? También algo parecido al problema número 4, pues, ¿no? Hay que identificar cuál es el menor. ¿Cómo ubico al menor de los ángulos en estos datos? Bueno, simplemente ello lo ubico en la diferencia. Si una diferencia es positiva, no te olvides, significa que el primero está el mayor y luego está el menor. Como me piden el menor, ya puedo identificar que beta debe ser el menor, por lo tanto me están pidiendo beta en el problema. ¿Qué es lo que hago? Bueno, la misma idea, trabajo por acá como un sistema de ecuaciones, es decir, voy a de repente sumar o restar. Acá de repente podría practicar la diferencia, ya que el problema 4 hicimos con la suma. Puedo aplicar de repente la diferencia, bueno, el sentido de repente sería para eliminar el alfa, ya que si opero alfa menos alfa se cancela, y beta menos menos beta, menos con menos es más beta, significa que esa diferencia al final se convierte en una suma como 2 beta. Ahora, 180 menos 56, según la operación en columnas, eso me daría el valor de 124. ¿Está? Ahora, ¿qué efectuamos? Bueno, sacamos simplemente la mitad. Y 124 entre 2 sería el valor de ¿cuánto? De 60 y 62. Para respuesta del problema, ya que me pedían el menor, y el menor efectivamente es beta. A ver, con el siguiente problema por allá tenemos un ángulo bastante conocido. Acá está en la simbología de un cuadrito pintado que significa 90 grados, completa. Tengo dos porciones. Por lo tanto, la suma de la primera porción más la segunda porción debe darme el total de 90. Voy a plantearlo eso como una ecuación. Me piden beta. ¿Está? Entonces digo, este angulito, esta porción que es 3 beta menos 20, más la otra porción que lo señalo, que es beta más 10, colocamos por acá beta más 10, me está completando un valor total, según gráfico por allá, de 90 grados. Ponemos igual acá a 90 grados. Entonces, bueno, por acá de repente por términos semejantes, 3 beta más beta, digo que es el valor de 4 veces beta, y esto de acá que es menos 20 más 10, como el valor de menos 10. Menos 20 más 10, menos 10. Igual a 90. Esto de acá, bueno, pasa a la derecha con operación contraria, 90 más el 10 que pasa, me da el valor de 100. Y cuando saco por allá 100 entre 4, paso a dividir, bueno, 100 entre 4, el valor de 25, que justamente es lo que me piden, que es el ángulo beta. ¿Listo? Bueno chicos, nos quedamos hasta ahí por el día de hoy en la parte del tema de ángulos.